compartir un mensaje, se llama el poder del menor. El poder del menor. Ahora, quisiera explicar un poco rápido el concepto del menor. El hijo menor en la cultura del Oriente, y si nos vamos a la Biblia, era alguien que no tenía tantas ventajas como el primogénito. El primogénito recibía la mayor parte de la herencia. El primogénito siempre era quien sobresalía en una familia. Y pues, ¿por qué no decirlo? Hasta podría decirse que el primogénito llegaba a ser el favorito del papá. Así que el menor no tenía tantas ventajas, no tenía tantas de repente oportunidades. Y como mencioné, tampoco le tocaba la mayor parte de la herencia. Eso era algo cultural. El menor no tenía tanto como el primogénito. Es más, creo que todos entendemos que la palabra menos o menor se puede inclusive interpretar como algo inferior. Así que, en otras palabras, el menor era alguien no favorecido en una familia. Pero hoy quiero hablarte del poder que hay en ese menor, porque el menor es alguien que tal vez nunca tuvo buenas oportunidades. El menor tal vez es alguien que no tiene tanta capacidad como otro. El menor puede ser alguien que tal vez no tuvo todas las herramientas que otro tiene. Pero quiero demostrarte que la Biblia muchas veces va en contra de la forma en la que nosotros pensamos o vivimos. Por eso quiero hablar de un primer personaje. Y si traes tu Biblia, te pido que por favor la utilices en Génesis capítulo 25. Y vamos a ir al versículo 29. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque soy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Si alguna vez usted ha leído la historia de Jacob y Esaú, Jacob era de hermano menor. Esaú era considerado como el primogénito, tenía la ventaja, tenía la oportunidad. Así que Jacob astutamente aprovecha una oportunidad cuando Esaú le dice que tiene mucha hambre, y él tenía la habilidad para cocinar un buen guiso de lentejas. Ahora, un buen guiso de lentejas al lado de un gran cazador no puede sonar como la gran cosa, pero en un momento de hambre Esaú dijo: oye, dame de ese guiso porque tengo mucha hambre. Pero Jacob fue astuto y le dijo: ok, perfecto, te voy a dar del guiso, pero tienes que venderme tu primogenitura. Dame el derecho de tu primogenitura. Y Esaú, por hambre, vende por un plato de lentejas su primogenitura. Ahora, todos hemos escuchado alguna vez esta historia y todos sabemos que hemos tal vez dicho: hey, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Alguien te podría decir: no vendas lo que Dios te ha dado por un plato de lentejas. Pero yo no quiero enfocarme en esto que todo el mundo siempre se enfoca. Quiero enfocarme en que el menor tomó la oportunidad de alguien que tenía, alguien que de repente no apreció en el momento la primogenitura que tenía y la vendió por un plato de lentejas, pero lo aprovechó a alguien que no tenía esa oportunidad. Y sabes algo, la gente, no importa en qué condición viva o cuál sea su antecedente, cuando tú tienes una oportunidad frente a ti y tú tienes al Dios que te ha sacado de ese lugar, te ha llamado a ti, y tú aprovechas una oportunidad, no importa si eres el menor o el menos favorecido, al final
Dios respaldó la osadía de Jacob y de Jacob levantó una gran generación. ¿Cierto o falso? Por eso el menor es alguien que aprovecha una oportunidad. El menor es alguien que, independientemente de que tenga o no tenga, él sabe aprovechar los momentos. Por eso quiero que sepas que el hambre vuelve en algún momento, pero la misma oportunidad no siempre regresa. Escúchame, el hambre puede volver, pero la misma oportunidad no siempre regresa. Y Jacob dijo: esta es mi oportunidad para aprovechar algo que él no quiere. Esta es mi oportunidad para aprovechar algo que alguien más no quiere. Y esa es la gente que sobresale. La gente que, aunque no tiene nada, sabe aprovechar los momentos para luego sobresalir. Y sabes, así como Jacob, hay gente que menosprecia oportunidades por criticarlas. Por eso el hambre de criticar hace que alguien menosprecie una gran oportunidad. Por ejemplo, esta es una iglesia bendecida, ¿sí o no? Y aquí hay gente bendecida, ¿sí o no? Pero esa es una gran realidad. Y disculpe si alguien se ofende, no era la intención mía, pues la palabra hace lo que quiere. Pero esa es una gran realidad. Hay gente que tiene mucho para darle a Dios. Y voy a irme en esta área. Económicamente hay gente que puede darle bastante a Dios, pero el hambre por criticar no le permite recibir la oportunidad que podría tener si aprende a sembrar con lo que tiene. Escucha, hay gente que tiene para darle a Dios. Es gente bendecida, favorecida. Es gente que tiene recursos, pero el hambre de criticar no le permite ver la oportunidad que tiene. Al contrario, hay gente que no tiene tanto recurso como ese. Hay gente que no tiene tanto favor como ese. Hay gente que de repente no tiene el dinero que ese tiene, pero sí reconoce la oportunidad que está delante de él. Y ese es el tipo de gente que tal vez no tiene mucho como el otro tiene, pero cada vez que hablan de dar, aprovecha la oportunidad para sembrar. Y esa es la gente que, aunque no tiene, termina teniendo más que el que tenía. ¿Por qué? Porque aprovechó la oportunidad. Eso no se trata de tener mucho o tener poco. Se trata de saber aprovechar la oportunidad que hay enfrente. Y Jacob menospreció Esaú menospreció esa oportunidad, como hay gente que ha menospreciado grandes oportunidades por criticar lo que podría ser su puente para algo mayor. Por eso, no importa qué tienes, no tengas, cómo lo haces en comparación a otro. Mira, hay gente que, yo estoy seguro, lo creo 100%, que hay gente que se puede parar enfrente aquí, hablar las cosas mejor que como yo las digo. Te lo prometo que sí lo hay. Pero literal, Dios quiso usar el menor de mi familia para estar enfrente hoy en la iglesia AMI y poder compartir este mensaje. Puede que tú no tengas la capacidad de otro, pero tendrás las oportunidades para sobresalir más que otro. El asunto es aprovechar la oportunidad, no dejarte llevar por el hambre de criticar, por el hambre de sentirte como alguien, como que tener una autolástima, autocompasión todo el tiempo. No es que yo no tengo lo que él tiene, no es que yo no lo hago como él lo hace. Jacob dijo: este es mi momento, soy el menor, pero voy a aprovechar algo. Por eso hay poder en los menores, en la gente que tal vez no nació en el ambiente que otro tuvo de tener todo el favor de su lado, pero al final Dios puede hacer grandes cosas con esa gente. Dios puede hacer grandes cosas con esa gente. ¿Puedes decir amén? Hace bastantes años atrás, había dos hermanos que iban a la iglesia, o sea, hermanos de sangre. Y
Yo en aquel entonces trabajaba con niños y yo recuerdo que en algunas ocasiones veía que no llegaban y los llamaba. Oye, ¿por qué no están aquí? No, es que no tenemos pasaje para ir y la verdad se nos dificulta. Yo les decía, no, vénganse. La ventaja de cuando uno es adolescente o niño es que tú puedes decir, sí, vénganse, yo se los pago. O sea, tu papá paga, no es que yo se lo pago. No, vénganse, yo les pago. Así que yo fui y obviamente pedía y les pagaba el taxi para que llegaran a la iglesia, igualmente para regresar. Y en varias ocasiones lo hacía. Volví a llamar, hey, ¿qué pasó? No los veo. No, es que no tenemos recursos para ir. Decía, vénganse y les pago el taxi. O sea, ¿ustedes saben cuántos taxis pagó mi papá? Ahora, a esos dos hermanos por un tiempo les apoyé de esta manera para que pudieran ir, porque yo no quería que faltaran a la iglesia. Sí es cierto que estos hermanos, en la imagen natural del ser humano, eran una familia no favorecida, tal vez no con el recurso, pero lo que me impresiona que estos dos hermanos aprovecharon su oportunidad de recibir lo que Dios les daba cada vez que iban a la casa. Y hoy en día estos dos hermanos que pues eran como hermanos menores, gente no favorecida, es la gente que hoy me ha dado dinero para que me compre ropa. O sea, creo que no me he visto bien o no sé cómo es la cosa, pero en una ocasión uno de ellos me llamó y me dijo, pastor, me compré un carro y quiero que cada vez que usted tenga que ir a predicar en algún lugar, llámeme y dígame porque yo lo quiero llevar. A ese que yo le pagaba un día el taxi. Y usted no sabe la cantidad, mire, lo digo de verdad reconociendo al Dios que ha hecho eso en ellos, pero son dos personas que no saben lo que siembran por la iglesia. Mucho dinero y de muchas maneras, no solamente en dinero. Hoy en día uno de ellos me acompaña y está aquí, Isaac Tiznado. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede usar a la gente menos favorecida para hacer cosas grandes. Tal vez tú no eres el que hoy tiene el más recurso, pero podría ser el que un día tiene recursos suficientes en sus manos, no solamente para sembrar en su casa, sino también para darle a la gente. No solamente tendrás para ti, sino para darle a la gente que está a tu alrededor, porque Dios puede levantar al menor y hacer de él alguien grande. Por eso no menosprecies lo que hoy tienes o como hoy comiences, porque en manos de Dios no te imaginas lo que puedes hacer y alcanzar. Por eso salte de la mentalidad de alguien de autolástima y de baja autoestima. No importa si eres el menor. Mira el ejemplo de Jacob. Aprovechó una gran oportunidad. Por eso, antes de abrir tu boca con el hambre de criticar, mejor sea alguien que aproveche la oportunidad de Dios. Siguiente personaje, Primera de Samuel capítulo 16. Usted ha tenido que escuchar en algún momento esa historia. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 en adelante. Pero en el versículo 6 específicamente, ya Samuel empieza a llamar a los hijos para escoger al próximo rey de Israel. Ahora, ¿cuántos hijos tenía el papá de David? ¿Sabe usted cuántos tenía? 7 hijos. Ahora, tiene una familia grande y empieza a llamar uno por uno.
Sale el primero, alguien seguro bastante apuesto, fuerte, mucho músculo. Si me mira tiene una idea. Oiga, pero aquí es sincera la gente, ¿no? Y Samuel lo ve y se llena los ojos y dice: este es, como hacemos muchos. Samuel dijo: de aquí soy. Ya no hay que llamar a más nadie. Pongo aceite, el próximo rey de Israel. Pero obviamente Dios le habla a Samuel y le dice: no es como tú estás mirando. Yo no veo lo que tú estás viendo. Así que Samuel dice: bueno, tráigame al otro. Tráigame al otro. Y así se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Y se dio cuenta que ya se estaban agotando las opciones. Y dice Samuel: oye, pero tienes otro hijo. Y ahí mandan a llamar ¿a quién? ¿Quién era David? Primero era el menor. Ya usted sabe cómo funciona esto, ¿verdad? Así que él era el menor. Ahora imagínense, ni siquiera estaba en las primeras opciones. Es más, se acabaron las opciones y Samuel tuvo que preguntar si había uno más, porque por el papá no lo mandan a buscar. Dice: no, ese no es, de seguro el último no. Y peor, está cuidando ovejas, huele a oveja. No, ese no, es que no tiene pinta, no tiene porte. Además, es el menor. Jamás tendrá la experiencia como mi primer hijo. Jamás tendrá la habilidad como mi primer hijo. Pero como Samuel preguntó, y en aquel entonces había mucho respeto al profeta, oh gloria a Dios, pues él obedeció y dijo: bueno, si él quiere el menor, vamos a mandar a llamar al menor. Y llega David y lo primero que Dios le dice: úrgelo, porque ese es. A la vista de él no parecía la persona más indicada, pero Dios le dijo: úngelo, porque ese es el próximo rey de Israel. Y aquí hay una lección muy valiosa, y es que nosotros delante de Dios estamos determinados por nuestro corazón, no por lo que tenemos y no por cómo nos vemos. Escúchame, iglesia, delante de Dios somos determinados en la vida por nuestro corazón. Así que David era el que estaba cuidando ovejas, el que no parecía que podría ser el próximo rey de Israel. Pero ya Dios sabía que ese era el hombre que hasta el día de hoy lo conocemos como el hombre que conforme a quién, al corazón de Dios. Ahora, sabemos que los hermanos mayores o la hermana mayor de David era alguien que inclusive era soldado. ¿Cierto o falso? Era soldado. Todavía otra mayor gran ventaja para ser un gran rey. Pero también David de otra manera había realizado batallas contra osos y leones. Por eso quiero decirle a alguien, lo digo con toda libertad y espero que alguien pueda recibir esto: tal vez tú no cantes como otro canta, tal vez tú no enseñes como otro enseña, tal vez tú no prediques como otro predica, pero lo que a ti te caracteriza es el tipo de corazón que tiene cuando lo haces. ¿Sabe? Yo he ido a lugares donde hay gente que canta increíble, 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 algo impresionante, qué voz, pero qué falta de sencillez y humildad de corazón.
Y he escuchado gente que tal vez no canta tan bien como ellos, pero traen una unción tan poderosa, porque al final no es como cantes, no es como prediques, no es lo que tienes, es el corazón que hay dentro de ti. Y aunque seas el menos favorecido, si tienes un corazón correcto delante de Dios, Dios puede levantarte para ser el próximo rey más grande de una nación. Dios puede hacer a través de ti algo que otro no ha hecho, aunque tenga mayor talento que tú, aunque tenga mejor empresa que tú, aunque tenga mejor recurso que tú. No importa qué tiene otro, si tu corazón es un corazón sencillo y un corazón conforme a lo que Dios quiere hacer, prepárate, porque tú puedes ser el próximo David, el próximo rey de una nación. Di amén si lo crees. Por eso tu actitud define tu próxima posición. Escúchame, tu actitud define tu próxima posición. Hoy podrías estar cuidando ovejas, mañana podrías estar sentado en un trono dirigiendo una nación, y no cualquier nación, porque te determina tu corazón. Por eso el hermano menor llega a ser alguien que su actitud lo coloca en una posición, aunque humanamente no califique para ella. Escúchalo. El hermano menor es alguien que su actitud lo coloca en una posición, aunque no califique humanamente para ella. Tal vez por la forma en la que, no sé, el trasfondo que tienes o la forma en la que siempre te manejaste, eres alguien que no califica para administrar algo grande. Pero ese es el tipo de gente a la que Dios le encanta levantar y utilizar para hacer cosas grandes. No dice la Biblia que lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo echa a un lado, es lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Por eso aquí este auditorio está lleno de gente que tal vez afuera han menospreciado tu habilidad o tu talento porque no es tan bueno como otro. Pero sabes, a ti lo que te determina en este mundo es tu corazón. A ti lo que te determina es el corazón que tienes por hacer lo que Dios te ha pedido, por cumplir la voluntad de Dios, aunque no eres tan bueno como otro. Por eso puedes ser el menor, pero en tu corazón tú eres el mayor delante de Dios. Por eso Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Mantente siempre con un corazón sencillo, humilde. ¿Usted sabe a qué me refiero cuando digo sencillo y humilde, verdad? Porque cuando uno dice sencillo y humilde, la gente habla de pobreza. No, eso no es humildad. Yo hablo corazón sencillo y humilde, que en lo poco siempre fuiste sencillo y humilde, y cuando Dios te elevó a una posición alta, sigues siendo sencillo y humilde. Y aunque Dios te siga posicionando en los mejores lugares, tú sigues siendo sencillo y humilde. Alguien con un corazón que determina próximas posiciones. Por eso, no te descalifiques por ser el menor. No te menosprecies por ser el menor. Más bien, ten un corazón sencillo para reconocer que al final Dios puede hacer contigo lo que Él quiere. Sabes, tú puedes ser el mejor en cualquier área donde te posicionen, donde te pongan a servir, a trabajar. Hablo ministerial, secularmente. Proponte ser el mejor, aunque tú no tengas la ventaja que otro tiene. Hay un hermano de la iglesia que su trasfondo es exactamente lo que estoy diciendo, alguien menor, pero siempre ha tenido un corazón tan sencillo y tan humilde. Ni siquiera terminó sus estudios universitarios por tema de recursos en el momento, pero un día entró a un banco a trabajar con el puesto menos importante.
hasta alcanzar una alta gerencia dentro del banco donde trabaja. Y eso le dio puertas abiertas. Se le abrieron oportunidades para estar en conferencias de gente muy importante del país. Alguien que no tenía grandes oportunidades de donde venía, por su trasfondo. Alguien que la gente podría decir, ese no creo que sea capaz de alcanzar algo grande. Y al final esa persona terminó tomando una posición y no estoy diciendo que no estudien los jóvenes, pero tal vez una posición que alguien que terminó todos sus estudios completos no alcanzó, pero al final lo que lo hizo diferente y lo que determinó su próxima posición no fue lo que sabía, no fue lo que tenía, no fue de donde venía, se trataba de su corazón. No sé de qué familia vienes y no sé que nunca no tuviste, que otros por ventaja siempre tuvieron, pero al final lo que te va a determinar en la vida es tu corazón. Qué salto tan grande cuidar ovejas en un momento para luego ser el rey de una gran nación. Y prepárate, porque así será tu salto, igual. O es más, aún mejor que eso, tendrás un salto de cuidar ovejas a estar sentado en un puesto importante, porque a ti te determina tu corazón, no tu habilidad, no tu capacidad, no lo que sabes, no lo que tienes, te determina tu corazón. Y si lo crees, dices amén. Y está otro personaje, Lucas capítulo 15, versículo 11. En esta ocasión escuchamos una historia que Jesús relata para dar a entender algo. Pero en la parábola que cuenta hay dos personajes, bueno, tres, pero hoy quiero enfocarme específicamente en dos de ellos. El versículo 1 del capítulo 15 dice que un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos? Ahora, había uno que era el mayor y estaba el que era el menor. Como ya dije, el mayor tenía toda la ventaja de la herencia, pero el menor pide adelantado parte de la herencia que le corresponde. Así que lo malgasta y usted se sabe toda la historia. Y llega el punto donde el hijo pródigo se da cuenta de la condición en la que cayó y dice que como pensó y dijo, ¿por qué estoy aquí cuando podría estar en la casa de mi papá? Y dijo, ok, tal vez no voy a regresar para ser nuevamente su hijo, pero que me acepte por lo menos como un servidor, y aún así viviría mejor de la condición en la que estoy ahorita. Y se fue, regresó a casa. Y cuando llegó, el papá lo recibió y le hizo una gran fiesta al menor. Le hizo una gran fiesta, invitó a los amigos, hizo un gran banquete. Y el mayor se da cuenta de lo que ocurre, escucha la bulla, el asunto, y llega y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen, ¿no sabes que ya tu hermano ha regresado y tu papá ha hecho una gran fiesta porque regresó? Y se molesta y se enoja y dice, ¿cómo es posible que que se fue, malgastó todo, es más, puso mal el nombre de nuestra familia, ahora decide regresar y mi papá le hace una gran fiesta, y yo que he estado aquí todo el tiempo no me han hecho nada, ni siquiera para el cumpleaños? Cero fiesta, ninguna ventaja, y yo sí permanecí con mi papá. Ahora, aquí hay una gran lección. En esta ocasión no fue que el mayor cometió un error en el sentido de que se maladministró, al contrario, se mantuvo con su papá. Realmente lo tuvo todo siempre que estuvo al lado de su papá, pero probablemente no vio lo que tenía
no valoró tanto como aquellos que hemos pasado por situaciones donde la gente podría tener el derecho de levantar el dedo acusador y decir: es que si supieras lo que ese hizo. Y no estoy hablando solamente de cuando no conocía al Señor, hablo de cuando estaba en la iglesia. No sabes lo que hizo, no sabes el error que cometió, no sabes la metida de pata que hizo. Pero sabes algo, esa gente que tal vez tuvimos errores en nuestra vida, comprendemos algo que otros no han comprendido. Hay gente que tal vez cayó en una condición, sí, puede ser vergonzosa, o en una situación incómoda donde cometiste errores, pero fue esa situación la que te hizo comprender algo que no valorabas cuando estabas en la casa. No sé si me estoy explicando. Hay perspectivas que cambian radicalmente cuando hemos cometido errores, cuando hemos caído, cuando hemos fallado. Pero tenemos un Padre que nos ama y que nos acepta aun cuando le hemos fallado. ¿Y sabes a quién le hicieron una gran fiesta? Al menor, al que regresó aún habiendo cometido sus errores. Y quiero decirte algo. Hay cosas en mi vida que yo sé que no volverán a pasar, pero me alegro que pasaran. Hay cosas que cometí en mi vida que realmente no estoy orgulloso de ellas. Hice algo, no volverán a pasar, pero me alegro que me pasara. Me alegro que cometí ese error. Me alegro que caí en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque después que me levanté de ahí, valoré más lo que había de mi casa. Valoré más lo que Dios tenía para mí. Me aferré más a lo que Dios me había prometido, porque me di cuenta que no había nada mejor que aquello que Dios había preparado para mí. No importa qué bajo caíste, no importa qué error cometiste, no importa en qué te metiste, al final solamente eso a veces te abre los ojos y te permite tener una perspectiva que no tenía antes cuando estabas cerca de Dios. Por eso no importa si el mundo te señala, si la gente te echa a un lado, si la gente critica lo que hiciste, al final si tú te levantaste, hay un Padre que hará fiesta contigo y la gente sabrá que regresaste, la gente sabrá que volviste y la gente sabrá que con el menor Dios puede hacer una fiesta que nunca hizo con el mayor, que nunca hizo con aquellos que estuvieron en casa, porque tal vez ellos no valoraron lo que tú valoras hoy por la perspectiva que te dio esa condición. Por eso digo esto una vez más: no volverá a pasar, pero me alegro que me pasó eso. En el 2015 yo cometí un grave error en mi vida, pero me alegro que me pasara. Me alegro que me pasó. ¿Sabes por qué? Porque hoy valoro más la posición donde estoy, lo que hago para el Señor. Y sabes, Dios me levantó aún más de como estaba antes de ese año. Y lo hizo con el menor, con el menos favorecido, con el que la gente podría decir: tú no volverás a ser alguien grande por el error que cometiste. Estás equivocado. Dios puede levantar a la gente más pequeña e insignificante para hacer lo que ningún otro se ha atrevido a hacer. Y déjeme decirle algo: qué bendición la casa de retiro que se está construyendo. Eso parece un hotel en la playa. Y sabe algo, como muy bien dijo nuestro pastor, hace 10 años estaba más pequeño de edad. Y yo recuerdo que hacían reuniones en un hotel. Y tal vez AMI no era la iglesia más favorecida en Barranquilla. Estoy seguro, lo creo firmemente, así como creo en Dios, que hubo gente que cuando los pastores de esa casa se levantaron a abrir esa iglesia en un hotel, dijeron: eso no va a durar. Eso en algún momento cierra y terminan todos metidos en alguna iglesia de nuevo. O alguien pudo decir: no, yo conozco quiénes son los pastores que acaban de levantar esa iglesia. Esa gente no tiene. Pero al menor, así como a Jacob con Esaú, dice la Biblia que Dios lo había destinado para que el mayor le sirviera al menor. Y lo que comenzó en un hotel, hoy está construyendo para mí un hotel. Y no digo esto por emoción, ni por sentimiento, ni para
para tirarle, como tú sabes, ¿no? Como que la puya de la emoción para que la iglesia se emocione. Pero estoy seguro que eso no es todo lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Yo no soy Dios, no sé si Dios querrá hacer otro auditorio 1000 veces más grande que este, pero estoy seguro que esto no será lo último que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque lo que la gente pensaba que no iba a llegar lejos, lo que la gente pensaba que no tenía el gran favor, al final terminó siendo algo de influencia, algo que está impactando, algo que está levantando lo que me atrevo a decir que otros nunca levantaron. Porque con el menor Dios puede hacer cosas suficientemente grandes. Por eso, ni siquiera tus errores, ni siquiera tus fallas podrían detener lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez no fuiste tan íntegro como otro que pasó muchos años de integridad dentro de la iglesia, pero tú regresaste porque sabías que no había nada mejor que lo que recibes en casa de papá. Y al final con esa gente Dios puede hacer grandes fiestas. Por eso, iglesia, no se trata de ser el menor. Se trata de vivir a plenitud lo que Dios nos preparó. Mire, hay gente que probablemente no tiene el mayor recurso ahorita mismo, pero tienes un corazón que te caracteriza. Y eso es lo que pondrá en tus manos lo que otro nunca ha logrado administrar. Tal vez hoy estás cuidando ovejas, pero sé el mejor cuidador de ovejas. Ama, si alguien entiende lo que intento decir, ama esas ovejas, ama lo que haces, ama allá metido donde te pusieron, allá donde estás, en la condición donde estés ahorita mismo, disfruta lo que estás haciendo. Aunque no es mucho, disfrútalo. Porque un día serás rey y con un dedo tendrás una orden y se hace tal como tú estás diciendo. Porque eso puede hacer Dios con el menor. Lo que estoy viviendo, mira, un día mi pastor principal, nuestro apóstol, en una conferencia en nuestra iglesia, se acercó a mí. Y para los que conocen al apóstol, él es un hombre, él es un profeta. Lo que él dice, así va. Y ese día Dios me habló a través de mi pastor. Y una de las cosas que dijo en esa ocasión, yo estaba recién comenzando a servir con los jóvenes, y una de las cosas que recuerdo que el pastor dijo en aquella ocasión fue: fuiste destinado para cambiar el destino de miles de personas. Yo me quebranté, pero en ese momento yo estaba comenzando. Y amo a Dios a la gloria. No mire o no interprete como si yo estuviera aquí intentando decir que soy el mejor. Pero yo recuerdo que en el 2011 yo estaba comenzando. Y de hecho la primera conferencia de jóvenes que hicimos, porque me tiré de loco como 3 meses antes a preparar una conferencia de jóvenes, si acaso habían como 20 jóvenes en ese lugar, 15 eran de mi equipo de trabajo. Y es fácil menospreciarse. Recuerdo que la hermana de Isaac nos consiguió unas luces que pusimos porque lo quise hacer en el auditorio que hoy estamos, pero que estaba en construcción. No estaba ni terminado, no tenía ni las paredes terminadas. Y yo decidí hacerlo ahí. El asunto es que así comenzó. Así comenzó. Y
jamás en ese momento ni por aquí me cruzó lo que Dios haría algunos años más tarde. Hoy en día, esta conferencia que realizamos cada año reúne a más de 2,000 jóvenes de todas partes del país, de diferentes denominaciones. Tenemos jóvenes, no les estoy mintiendo, que un año antes de la próxima conferencia nos llaman porque quieren separar el campamento que tenemos para quedarse y estar en la conferencia los 3 días, porque viajan desde lugares 5 o 6 horas para llegar al auditorio que tenemos. Y quiero decirte que la ciudad donde hacemos esta conferencia no es la ciudad principal de Panamá, es una ciudad a 40 minutos de la ciudad principal. Es una ciudad pequeña en comparación a la capital. Es una ciudad en desarrollo. Todavía en nuestra ciudad tenemos muchísimas calles de piedra, tierra. Es más, sus pastores conocen la ciudad y saben cómo es. Pero en esa ciudad es impresionante. Hoy en día me han invitado a no sé cuántos lugares en Panamá y lugares remotos donde he ido, y cuando estoy predicando de repente cuento testimonio y comento esta conferencia y digo sí porque Conex, y veo que todo el mundo empieza a gritar en la iglesia cuando digo Conex, y sigo predicando, y cuando se acaba todo, la gente me dice cada año vamos a su conferencia. Y salimos motivados, impactados de querer venir a nuestra ciudad, aunque es pequeña, hacer lo que ustedes hacen y lograrlo, porque si en la ciudad ustedes lo lograron, creemos que aquí también podemos hacerlo. Lo hizo Dios con el menor, lo hizo Dios con la ciudad tal vez no tan favorecida como otras. ¿Por qué? Porque al final Dios levanta a la gente que uno menos piensa, en los lugares que uno menos piensa, para hacer las cosas que uno menos piensa. Y errores suficientes he cometido, pero hoy estoy realizando una visión en casa que algunos años atrás jamás me hubiera imaginado que así sería. Porque Dios puede hacer algo grande con el menor.